Allá. Segunda parte de esta mañana, Encuentro Sami. Bienvenidos de nuevo, esperamos que hayáis aprovechado este descansito que hemos tenido, que vengáis con fuerzas para abordar la segunda parte del tercer encuentro Mente Sami. Y cuando hablamos de competencias digitales, podemos hablar de competencias digitales en el ámbito de la educación desde tres perspectivas. Sí. Las competencias digitales de los docentes, es decir, aquellas en las que hay que acreditarse sí o sí, las competencias digitales que hay que transmitir a nuestros alumnos o la digitalización de la enseñanza. Bueno, pues vamos en orden, si os parece, mientras os vais incorporando. Vamos a empezar con las competencias digitales de los docentes y la digitalización de la educación. ¿En qué situación estamos? ¿Con qué recursos contáis? Esta cuestión es muy importante. Y para hablar de todo esto tenemos el placer de contar hoy con Mente Sami, que creo que están ya por ahí preparados. Adelante, Julio Albalá, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y Víctor Barbero, que es director del Instituto Las Musas de Madrid. Adelante. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues en los últimos años, desde las administraciones de educación, se han puesto en marcha muchas iniciativas para mejorar la digitalización y las competencias digitales. Julio, tú desde el INTEF, que coordinas las actuaciones en este sentido, del plan de digitalización, de competencias digitales del sistema educativo, me gustaría preguntarte en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de la digitalización de la enseñanza y a qué retos os estáis enfrentando desde el INTEF para conseguir que todos los profesores tengan esas acreditaciones en competencias digitales. Pues muchas gracias, lo primero, por invitarnos para poder explicar más o menos lo que hacemos en el INTEF sobre esto, sobre la digitalización. Nosotros, la digitalización es un aspecto muy amplio, ¿no? En principio, la primera imagen que tengo en la cabeza es la parte referida al equipamiento, es decir, tener pantallas, tabletas, micrófonos, cámaras, pero va más allá, no solo son esos elementos básicos, también hablamos de impresoras 3D o mesas de mezcla para hacer radio escolar. Pero esa digitalización de equipamiento no tiene ningún sentido si lo que mencionabais antes, esa competencia digital. Pero la competencia digital no solo la de los chavales, que está metida en el currículo, que es uno de nuestros objetivos fundamentales, sino la de los docentes, que es lo que estábamos comentando de acreditar esa competencia digital, pero incluso de los centros educativos. Tenemos que conseguir que los centros educativos sean instituciones digitalmente competentes, es decir, que hagan una reflexión sobre el uso de la digitalización, sobre las herramientas digitales que hay en el centro, y una vez que conozcan cómo se hace, qué relación tienen con esa digitalización, avancen hacia una mejora, ¿no? Para eso hemos conseguido que los 22.000 centros del país sostenidos por fondos públicos y concertados hayan hecho un plan digital de centro en ese análisis. Sobre los retos, pues el primero lo hemos cumplido. Este gran impulso que hemos alcanzado desde los últimos 3 años ha sido gracias a fondos europeos. Europa te marca unos hitos que tienes que cumplir. Y el objetivo era que el 80% de los docentes de este país, de centros públicos y concertados, acreditasen su competencia digital y ya hemos llegado a ese 80%. Ya tenemos al 80%. El 80% está acreditado, incluso lo hemos pasado hace un par de meses. Pero el gran reto ahora es los tenemos a todos acreditados, tenemos todos localizados en sus niveles. Si pensáis en el marco de competencias digitales, está acreditado como el inglés, ¿no? A1, B1, etcétera, etcétera. Los tenemos ya focalizados en su foto donde están actualmente y el objetivo es ahora que alcancen el nivel que nosotros consideramos óptimo, que creemos que los docentes tienen que estar en los niveles intermedios. Si tú estás en 1 a 1, ahora el gran reto es que vayas mejorando tu competencia digital hasta alcanzar el B1, que es la práctica docente ordinaria. ¿Y qué recursos está poniendo el INTEF para estos centros para que consigan esa capacitación y esas competencias digitales? Nosotros nos centramos en 3 elementos. Uno es la formación. Ofrecemos al profesorado formación en competencias digitales para alcance de un nivel específico o algunos apartados específicos como puede ser protección de datos. También recursos educativos. Antes lo han mencionado, lo que es lo referido a situaciones de aprendizaje. Cambia la nueva ley, hay otra manera de enseñar lo que serían unidades didácticas y cómo aplicar la norma. Así que nosotros mostramos esos ejemplos. Y al final la idea de orientar al profesor. Hace un par de meses publicamos una guía sobre la inteligencia artificial que era una primera aproximación para que el docente conociese qué es la IA, ¿no? Y cómo puedes acceder a la IA en el aula, ejemplos, qué consecuencias tiene, qué riesgos tiene, que antes lo hemos comentado esta mañana, los sesgos, todo esto, pues la idea es poder acompañar y guiar al docente. Hacer ese acompañamiento con ellos. Bueno, saludo ya a Víctor, que ha sido jefe de estudios durante 10 años, pero es que le acaban de nombrar director, la semana pasada, ¿no, Víctor?, del colegio, del IES Las Musas. Enhorabuena. No sé si darte la enhorabuena o el pésame. Eso es. La enhorabuena. Te damos la enhorabuena. Bueno, además, Víctor está acreditado, nos estaba explicando cómo funcionan las acreditaciones, ¿no?, nivel como en inglés, A1, B1, pues Víctor tiene C1. De acreditación en competencias tecnológicas. Pero claro, Víctor, nos preguntamos, tú eres profesor además de música y tecnología, que a mí me fascina esta mezcla de las dos cosas.
Para un profesor de tecnología quizás sí que es más fácil, ¿no?, adquirir estas competencias digitales, pero ¿cómo crees que se percibe entre el resto de los profesores? ¿Y puede ser más complicado para otros profesores que trabajan en otras materias que no son la puramente tecnológica? Pues gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Disculpad lo primero mi voz de docente en invierno. Espero que se me oiga más o menos. La acreditación de la competencia digital docente es un proceso relativamente sencillo, sobre todo porque, como ha explicado Julio, hay distintos niveles. Los docentes nos preocupamos mucho por los procesos que desarrollamos. Y a la hora de acreditar la competencia digital, lo que no importa quizás es el nivel cuando empezamos por el proceso, sino en dónde nos situamos, ¿no? Es muy importante leerse el marco de referencia que tiene sus distintos descriptores y hacer una autoevaluación. Decir, oye, pues a ver, yo en este aspecto creo que estoy en un nivel A1 o A2. Esto no lo había trabajado nunca. Fíjate, no había considerado que esto fuera tan importante, ¿no? Y en mi opinión, sí es verdad que los de informática o los de tecnología tenemos cierta facilidad porque es verdad que estamos más acostumbrados a trabajar con los dispositivos que tenemos más cerca, ¿no? Pero las mayores dificultades pueden estar según la etapa educativa. Creo que obtener la acreditación en primaria y secundaria secundaria obligatoria es relativamente sencillo y se pueden presentar algunas dificultades con algunos descriptores pues, en educación infantil o en educación especial o en algunas etapas de régimen especial, ¿no? Aún así, volviendo a la idea anterior, los docentes lo que hacemos es trabajar con el proceso educativo, identificar aquellos aspectos que tenemos que mejorar y poco a poco ir mejorando nuestro nivel, ¿no? ¿Por qué creo que tenemos que hacer ese tipo de cosas? Porque en las ponencias de antes se ha tratado de una cosa muy importante que es la presencia de lo digital en nuestra vida. Yo en las clases de primero de bachillerato siempre empiezo la clase con una pregunta que es que a mis más de 30 chavales, ¿cuántos de vosotros creéis que vais a trabajar más adelante con un ordenador delante? Y me llama mucho la atención que me levantan la mano 5. Y entonces, claro, digo, disculpad, los demás, el resto, ¿qué creéis que vais a trabajar, no? O sea, evidentemente algunos de cosas que no sabemos y alguno que es mejor ni saber, pero la mayoría, y me dicen, no, pues yo voy a ser médico. Y le digo, pues mira, es que como mínimo la inteligencia artificial o la inteligencia generativa te va a ayudar enormemente, o sea, que tú también levanta la mano. ¿Tú qué vas a ser? Yo voy a ser dibujante. Y tú dices, Dios mío, muchas veces no son conscientes los chavales de la importancia que tiene el tratamiento de la información y lo digital para ellos, ¿no? Eso, a su vez, se tiene que trasladar al profesorado. Porque, además, antes lo han comentado aquí y es muy interesante, los chavales no aprenden por el consejo, aprenden por el ejemplo. Es decir, los chavales desarrollan su competencia digital, que eso es de otro bloque, no quiero pisar a nadie, gracias a que observan que el profesorado, en algunos aspectos, es competente digitalmente. Entonces, cuando observan pues, que el profesor utiliza, lo decía Juanjo, utiliza el navegador en modo incógnito, pues oye, a lo mejor es que tiene cierta importancia, ¿no? Y como conclusión de todo eso, tenemos que desarrollar la competencia digital porque, además, y lamento decirlo así, la profesión de educador es la única profesión que genera todas las demás. Es decir, los chavales que tenemos en el centro están con nosotros hasta los 18 años, 16, si consideramos la universidad hasta los 20 y tantos, pero esos chavales van a tener por delante una vida laboral de 40 años en los que es posible que alguno no vuelva a formarse. Todo lo que hayamos construido desde la escuela y desde la etapa formativa es algo que van a tener para el resto de su vida, y de ahí la importancia. La responsabilidad enorme, además, que tenéis los docentes. Ahora que estás al frente del barco, en tu centro, en el día a día, ¿cómo afecta que los profesores, que los docentes tengan esas competencias digitales que se les exige y cómo afecta esto también a la calidad de la enseñanza? Yo creo que tiene un impacto directo, sobre todo además en distintos agentes. Por centrarnos en los profesores, lo interesante de los profesores es que antes, cuando a lo mejor no se había hecho toda la dotación de recursos que se ha hecho en los últimos años, que de hecho ha sido excepcional, pues los primeros intentos de hacer determinadas actividades pues tenían algunas barreras porque, por ejemplo, tenías que reservar el aula de informática y entonces había un aula de informática, ¿no? Hoy, por suerte, tenemos un montón de dispositivos, ¿no? Y eso hace que se cree una cultura digital en el centro, ¿no? En el centro no es solo la convivencia,
los resultados académicos, sino también lo digital, porque de nuevo trasciende todas las actividades que hacemos en el instituto, ¿no? Cuando los docentes empiezan a desarrollar actividades basadas en el desarrollo de la competencia digital, eso genera un efecto de contagio entre los compañeros, que lo que hace es que se mejore la eficiencia y que de repente empecemos a compartir. Algo muy sencillo es compartir un aula virtual basada en Moodle. Aquí tenemos la de Educamadrid. Y es compartir cursos. De repente has mejorado la eficiencia porque el curso es más fácil de seguir, ¿no? A su vez, con el alumnado, claro, tenemos que aprovechar que el alumnado pues, tiene ese interés por lo digital. Ya lo hemos visto antes, están con el teléfono móvil, pero tú aprovéchalo. Es decir, en vez de que estén haciendo scroll infinito en TikTok, pues si al menos 1 minuto al día acceden al aula virtual porque han colgado los apuntes de biología y les voy a repasar en el metro también así, pues oye, lo hemos conseguido enganchar. Y luego, también se ha tratado antes, la importancia de que además esto todo trasciende a las familias. Y lo comentábamos Julio y yo antes. Muchas veces nos encontramos que los chavales están muy concienciados hay chavales muy concienciados en cuanto a las consecuencias, al uso responsable de la tecnología, pero no encontramos el mismo soporte o el mismo apoyo en las familias. Al menos preservemos que los chavales, el tiempo que están en el instituto, estén trabajando con un pensamiento crítico, valorando que cualquier fuente de información en Internet no es igualmente fiable y que tienen que cuidar su seguridad en Internet y pues, todas esas cosas que trabajamos a diario. Julio, vuelvo contigo. En el proceso de digitalización de la enseñanza, ¿qué retos, qué problemas nos quedan por resolver? Antes, la verdad es que lo de empezar a las 12:30 hace que todo lo que han hablado antes te han pisado la mayor parte de las ideas, pero al final es repetir mucho de lo que han dicho, ¿no? Antes comentaba Julián de la Agencia Española de Protección de Datos y es una de las obsesiones que tenemos del Ministerio, es tema de datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protección de datos, pero también va ligado a la mejora competencia digital de los docentes. Cuando tú le dices a un alumno que utilice un software, una aplicación, tienes que ser consciente del uso de datos que se está haciendo y tu alumno tiene que ser consciente de ello. Entonces, esa mejora de la competencia digital docente va a hacer que el profesorado asuma la responsabilidad de cualquier uso de una plataforma, cualquier uso de un dispositivo, tiene una correspondencia en la protección de datos, ¿no? Y ese es el tema fundamental porque lo ha comentado antes el responsable de A3 Media, esa importancia de los datos, esa monetización de los datos, y a nosotros es una de las grandes preocupaciones. Otra también ligada a lo que estaba diciendo ahora Víctor, la idea de la escuela como espacio seguro del uso de los dispositivos, porque muchas veces en cuanto acaba, yo repito siempre, el 20% de las horas de la vida de un chaval las pasa en el centro, el 80% restante las pasa en casa o en otro entorno. Vamos a asegurar que muchas veces el único sitio donde tiene una relación sana con los dispositivos digitales es el centro educativo. Aprovechémoslo porque a veces se marchan a casa y aquello no hay una referencia a competencias digitales, no hay un desconocimiento absoluto y ya hacen bastante con sobrevivir como para que encima les estemos echando en cara cosas, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los grandes retos. La sostenibilidad, antes hablamos de equipamiento, es una responsabilidad de las administraciones. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en equipamiento, antes Víctor lo ha dicho, ahora hay muchísimos dispositivos en las aulas y es responsabilidad de las administraciones, y somos nosotros los que nos ponemos el gorro, porque no vamos a tener una inversión de este tipo en mucho tiempo para dar sostenibilidad y mantenimiento a esos equipos, porque de aquí a 5 años, 10 años, o están supervisados, o están analizados, o vamos a tener un problema. Por supuesto, el profesorado está sobrecargado, tenemos un cambio de ley, ODS, digitalización, inclusión, el tiempo es finito y encima los sábados por la mañana te vienes aquí, entonces vas bastante limitado. Entonces, no queremos ser desde la administración los que más sobrecargan, entonces esos otros grandes retos que tenemos, no solo de digitalización en el conjunto. Y por último, aunque se ha hablado ya de una mesa, hay un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el debate de la pantalla. Queremos entrar en ese debate, pero queremos establecer un debate justo, ¿no? Sí, me parece muy bien discutir sobre las pantallas, pero a mí no me estés hablando de un manejo de un TikTok por un adolescente, porque eso no es de lo que yo estoy hablando, porque yo te estoy hablando de profesor de historia que prefiere utilizar un panel enorme para explicar el movimiento de los planetas y no lo que hacía yo hace 10 años como profesor de geografía con una pelota, una linterna dando vueltas, ¿no? Pues si yo tengo un vídeo de YouTube que lo explicas perfectamente, pues ahorro tiempo y los chavales aprenden mejor que haciendo yo el payaso con la linterna, ¿no? Entonces, si debatimos sobre son móviles, son dispositivos, son redes sociales, son TikTok y debatimos sobre la digitalización, de acuerdo. Pero si todo lo metemos en la misma saca, que es pantallas no, pantallas sí, un debate binario no es correspondiente. Entonces, simplificar así el debate. Un aplauso, claro que sí. Hacía mucho rato que no aplaudíamos, además. Dice ella, oye, que hemos venido aquí, sarna con gusto no pica, ¿eh? ¿Dónde mejor vamos a estar aquí que un sábado por la mañana en Kinépolis? Claro que sí. Oye, a mí me gustaría, Víctor, un último mensaje para animar. Decía Julio que, claro, los profesores son los protagonistas,
un mensaje para animar a los que aún están un poco reticentes con esto de las competencias digitales. Yo creo que la reticencia puede venir por el propio proceso de acreditación de la competencia digital. Los docentes es una profesión eminentemente vocacional en la que además hemos integrado pues, la atención a distintas cosas más allá del currículo. Por ejemplo, nosotros tenemos muy metido la atención a la diversidad, que también se ha hablado antes, a la inclusión, la mejora de la convivencia, la educación en responsabilidad social, ¿verdad? Pero es que en cuanto a lo digital, también hay una necesidad de educación en eso. Es más, es que hay una diversidad digital. Es que muchas veces tendemos a pensar que el nivel de competencia digital del alumnado es similar y no. No os podéis imaginar cuando en una clase de primero de bachillerato le dices a los chavales que hay que escribir una arroba con un teclado. Hay algunos que no saben, ¿no? O que algunos el correo electrónico utilizan el campo asunto para escribir el cuerpo, ¿no? Entonces, alguien lo ha hecho por ahí porque se ha reído seguro. Entonces, bueno, pues son esas pequeñas cosas que entran dentro de esa gran labor que tenemos los docentes en cuanto a educar a los chavales, a formar personas. Lo que decía antes, van a estar con nosotros en la educación secundaria obligatoria estos años y tenemos que hacer que parte de lo digital, puesto que tiene un componente muy importante en su vida, pues salgan de los centros con ello trabajado. Reticencias, insisto, para finalizar, yo creo que pueden venir por el proceso de acreditación, porque es verdad lo que decíamos. Yo creo que la gente es digitalmente competente, tuvieras los indicadores y la gente bien. Solo que el proceso de acreditación, claro, te obliga a, pues eso, a acreditarlo, a demostrarlo. Y es cuando pueden venir los problemas en cuanto a que hay actividades que o no encajan muy bien con la etapa con la que estás haciendo o con el currículo o que, mira, justo en esta situación pues puede ser complicado. Bueno, pues hay que quitarse de encima la pereza, desde luego, acreditarse las competencias digitales. Muchísimas gracias a los dos, Julio, Víctor, por compartir con nosotros vuestras experiencias. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mentes a mí. No,